desde Haití a 2 años del terremoto que destruyó la isla. ¿Qué avances hay en México para la protección de la propiedad intelectual? Quédese con nosotros. Buenas noches, usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. Haití es tema de controversia en el segundo aniversario del terremoto que lo devastó en enero de 2010, sobre todo por la campaña de moda que usó como escenario la tragedia y la pobreza que golpean a este país. Los damnificados habrían pasado casi inadvertidos si no fuera por la imagen de lujo y glamour de la modelo brasileña Adriana Lima con 2 haitianos en condiciones muy vulnerables. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo. La marca de ropa dice que es su forma de ayudar a cambiar la imagen del país. A la tragedia de miles de víctimas y millones de desplazados que dejó el terremoto, se sumó una epidemia de cólera en 2011 que mantuvo al país aislado por el cordón sanitario que le impuso la vecina República Dominicana. La reconstrucción avanza lentamente, a pesar de la ayuda multimillonaria de la comunidad internacional. La dificultan las enormes carencias y la corrupción, que hacen de este el país más pobre del hemisferio occidental. ¿En qué punto se encuentra la reconstrucción de Haití a 2 años del terremoto? Alberto Sierra estuvo en Haití para averiguarlo. En enero de 2010, el doctor Ralph Bobrón trabajaba en un hospital público de Cité Soleil, el barrio más pobre y peligroso de Puerto Príncipe, la capital de Haití. El día del sismo estaba descansando en casa. A la mañana siguiente, cuando acudió a su lugar de trabajo, vio la desolación causada por el temblor de 7 grados en la escala de Richter. El hospital no se cayó, pero lo que había ya no se reconoce el hospital porque había gente muertos mezclados con hay un cadáver y hay una persona viva. Lo que había era una situación dramática. Fue a pedir ayuda a Médicos Sin Fronteras, una organización internacional que lleva años ayudando a paliar las enormes carencias del sistema de salud haitiano. Esa ONG ayudó a restablecer el servicio en aquel hospital y a dar tratamiento gratuito a los pacientes. Sí, ha mejorado bastante. Ahora Médicos Sin Fronteras está en Cité Soleil. La salud para esta gente está garantizada. Y ellos están haciendo un buen trabajo allá, brindando apoyo a toda esa gente necesitados, muy necesitados. Son gente que no tienen nada. A veces no tienen ni un peso para comprar comida. El sismo colapsó hospitales, clínicas y personal médico. Porque después del terremoto, yo estaba en Puerto Príncipe. Después de 2 horas, el centro hospitalario más equipado del país, el Hospital General, 2 horas después del terremoto ya no funcionaba porque no tenía materiales para funcionar. ¿Tú te imaginas? Si el mejor no pudo responder y los demás ya no podían tampoco. Con la ola de donaciones llegada tras el terremoto, Médicos Sin Fronteras ha construido varios hospitales en Haití durante los 2 últimos años. Aquí, en la ciudad de Léogâne, el 80% de las instalaciones médicas colapsaron con el terremoto. Gracias a las donaciones de personas de todo el mundo, una ONG pudo levantar este hospital. Ahora, miles de personas reciben cada mes el tratamiento y las medicinas que necesitan de forma gratuita. A este lugar acuden haitianos desde otras ciudades, atraídos por las buenas instalaciones y por la gratuidad. Jean-Marie llega desde Miraguán, a 30 kilómetros de distancia. Vanessa no tiene recursos para llevar a otro lugar a su hija. Consultation $50. À chaque rendez-vous, là, on vient prendre un résultat examen $50.
En este hospital también hay un centro de tratamiento contra la epidemia de cólera que sacude al país desde fines de 2010. Estamos en un centro de tratamiento para el cólera. Desde el inicio de la enfermedad, más de 500.000 personas han sido tratadas por ella y otras 7.000 han muerto. A través de los agujeros de estos bancos, los pacientes expulsan la enfermedad, mientras los médicos evitan una deshidratación que puede causar la muerte en cuestión de horas. El cólera es definido por algunos como la única enfermedad no médica. O sea, una enfermedad que se puede curar sin necesidad de medicamentos, simplemente al rehidratar a las personas. A pesar de las numerosas enfermedades que enfrenta la población, el gobierno solo invierte 1,6% del PIB en salud, según la ONU. Peor aún, aunque 56% de los haitianos vive bajo el umbral de la pobreza, ninguna consulta, medicamento o intervención es gratuita, salvo en los hospitales de organizaciones humanitarias. Je peux témoigner avec l'arrivée des Médecins Sans Frontières et ça nous a vraiment aidés. Parce que avant le séisme, avant plutôt l'arrivée de ce beau monde, la santé était comme un luxe et c'était payant. Avec l'arrivée des Médecins Sans Frontières, je peux dire qu'on respire, que c'est vraiment différent qu'avant. El trabajo de las organizaciones humanitarias ha permitido mejorar áreas como la salud o la educación, que tampoco es gratuita en Haití. La diferencia radica en que ahora hay mucho más actores humanitarios en Haití que están dando atención de salud de manera gratuita. Entonces el acceso de la gente a la salud está mucho más masificado, es mucho más accesible en cierta manera. Je ne veux pas dire la majorité des enfants, mais il y a une très grande partie qui vont à l'école. Il y a beaucoup plus d'enfants qui vont à l'école après le séisme qu'avant le séisme. Sin embargo, la presencia de miles de ONGs refleja uno de los mayores problemas del país, la dependencia de la ayuda externa. Desafortunadamente, en Haití vive un estado de dependencia muy fuerte de la ayuda externa. Vive un estado de dependencia, pero no es creado solamente por los haitianos. La comunidad internacional también tiene un papel muy fuerte y una responsabilidad mayor en esta situación de dependencia que vive Haití. No en vano, el país ya era conocido antes del terremoto como la República de las ONGs. Un reporte elaborado en 2010 por el gobierno señala que 80% de las escuelas y hospitales están gestionados por empresas privadas y organizaciones extranjeras. En el momento en que el terremoto golpea a Haití, el 60% del presupuesto del gobierno haitiano viene de la ayuda y cooperación internacional. Entonces muchas de las decisiones muy probablemente no se toman en Puerto Príncipe, sino en otros países. La ONU y las organizaciones humanitarias planean comenzar a salir de Haití en 5 años, cuando se dé por concluida la emergencia del terremoto y la epidemia de cólera esté bajo control. La gran incógnita es si las débiles instituciones haitianas, corroídas por la corrupción, serán capaces de reemplazar a las ONGs. Pretendemos dejar instituciones funcionales, no perfectas, pero funcionales. Instituciones que se manejen con un mínimo de transparencia, instituciones que sepan que el combate a la corrupción es una tarea fundamental para el bien de todos, instituciones que puedan promover la solidaridad en las comunidades, que puedan promover el desarrollo de una mejor situación sanitaria, de una mejor situación de salud. En tanto, el pueblo haitiano sigue apelando a su fuerte espíritu luchador, aquel que en 1804 les convirtió en el primer país independiente de América. Yo quiero que aquí hay gente que quiere trabajar para ayudar al país, que tenemos que ayudarnos nosotros mismos a mantener, a darnos lo que necesitamos. Es cierto que necesitamos ayuda, pero no una ayuda siempre. Tenemos una ayuda, como dice uno, una ayuda que nos ayuda a salir de la ayuda. La prioridad es la reconstrucción de la infraestructura sanitaria y educativa, así como de las instituciones para garantizar la convivencia social y religiosa en un país dividido, confrontado
y oprimido políticamente desde su independencia. En las últimas décadas, Haití ha tenido que sacudirse férreas dictaduras como las de los Duvalier en el siglo XX. También ha sorteado conflictos civiles y religiosos que en varias oportunidades han desembocado en violencia e inestabilidad política. Quizá por ello, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, quiso enviar un mensaje de aliento en el segundo aniversario del terremoto al resaltar el coraje y la resistencia de Haití desde su emancipación de Francia en 1804. Si bien es cierto que su reconstrucción seguirá necesitando del apoyo de la comunidad internacional, también lo es el que tendrá que romper la dependencia externa, atraer inversión, reactivar la agricultura y establecer un nuevo pacto social. Alrededor de 500,000 de personas todavía están en las calles en Haití a 2 años de la tragedia del terremoto que devastó el país. ¿Cómo valoran esta cifra? ¿Qué significado tiene? Tiene mucho significado. Es algo pesado, es algo difícil para la gente que vive en esta situación, para el país en general. Es un panorama un poco desolador. Al mismo tiempo, hay que decir que es una tercera parte de la gente que estaba ahí en la calle. Significa que ha habido un avance y que la salida ha sido lenta por diferentes circunstancias. Pero puedo decir que la visión en general es que si hay esa lentitud, pero se siente la voluntad de que se resuelva el problema en el mejor plazo posible. ¿Y cómo se explica esa lentitud, tomando en cuenta pues, la ingente cantidad de recursos que han fluido a Haití desde los días posteriores a la tragedia? ¿O no ha habido esa cantidad de recursos de la comunidad internacional? Sí ha habido recursos, pero no todos los recursos que se esperaba. Y también hay que pensar en cómo se distribuyen esos recursos. Es decir, son recursos que van principalmente a organizaciones no gubernamentales con falta de coordinación. Y al mismo tiempo hay que tomar en cuenta el hecho de que en 2010 Haití tuvo elecciones. Esa concentración de la atención y de las energías en cuanto a salir de ese paso fundamental disminuyó un poco la atención hacia ese esfuerzo tan fundamental que es sacar a la gente de la calle y darles mejores condiciones de alojamiento. Es decir, sí hay un retraso evidente de la reconstrucción de la isla, de la reconstrucción del país después del terremoto. ¿Cómo reactivarla? ¿Qué necesita Haití para, tener mucho mayor dinamismo en la reconstrucción? Mire, ese fenómeno, si lo consideramos mundialmente, hay muchos ejemplos, ¿no? Hubo un caso de Kobe en Japón, donde se tardó muchísimo en resolver esos problemas. Digamos, hasta en México todavía hay unas casitas, ¿no? de lo que pasó en 85. Claro que se resolvió fundamentalmente el problema, hay pocas huellas. Hay muchos elementos que deben converger para que se resuelva eso. Los recursos, los planes de salida y el desarrollo del país, ¿no? Es decir, la creación de empleo, que es algo que el actual gobierno quiere enfatizar. Es fundamental que se creen empleos, que haya programas sociales. Se está esperando el presupuesto que saldrá ese fin de mes. Y la idea es concentrar mucho más recursos a las políticas sociales para ayudar a que se mejore la situación, no solo de la gente víctima del terremoto, sino de la población en general, porque sabemos que hay grandes dificultades y precariedades en la economía del país. Ahora, como decía hace un momento, buena parte de los recursos se están canalizando a través de las ONGs. Esto refleja, por un lado, problemas de corrupción y, por otro, de una enorme debilidad institucional del gobierno del país. Hay muchas cosas que decir. Habrá que decir que hay una política internacional durante mucho tiempo orientada casi a debilitar a los estados en el mundo. Y en el caso de Haití ha sido evidente. Muchos recursos han ido a fuentes paralelas porque hubo la intención de no mandarla al Estado para no darle más fuerza. Y eso es algo que hay que corregir. Es decir,
un país subdesarrollado como Haití no podrá avanzar sin un Estado fuerte, presente, responsable y eficaz. A eso hay que tender, no a eliminar la participación del Estado o a debilitarlo. Entonces, hoy hay esa voluntad nacional, se siente por parte del gobierno y parte de la sociedad. Hay bastante organización actualmente de la sociedad civil dispuesta a visibilizar los problemas, a participar, a exigir y a cooperar. Y eso va a ser fundamental. Y hoy se habla de un pacto de gobernabilidad en Haití que sería realmente importante. Crear las condiciones de desarrollo político, de evolución de la situación política, para que se puedan establecer acuerdos fundamentales, líneas de conductas, líneas de actuación que faciliten el progreso nacional con una voluntad, con un consenso sobre puntos específicos que no incluyan, que no excluyan el debate, la discusión, la oposición, pero una oposición constructiva, y es de eso que necesita el país, ¿no? Quédese con nosotros. Al regresar, ¿qué está haciendo México para proteger la propiedad intelectual? Hay formas de plagio toleradas por consumidores y difíciles de vigilar por la autoridad, como los delitos contra la propiedad intelectual, especialmente la piratería en nuevos medios como Internet. En México, por ejemplo, 58 de cada 100 empresas trabajan con software ilegal de copias pirata o usan una licencia para varias computadoras. Lo mismo sucede con música que se baja de Internet, videojuegos, patentes y una larga lista de copias ilegales de obras con derechos de autor. La falta de seguridad de la propiedad intelectual es un elemento detrás de la baja participación del país en el total de patentes que se registran en el mundo, además de la poca inversión en innovación en ciencia y tecnología. El Senado recientemente aprobó reformas a la Ley de Propiedad Industrial contra la piratería, que dan facultades al gobierno para investigar denuncias sin vista judicial. La medida es muy polémica por sus efectos colaterales sobre otros derechos como propiedad, privacidad y datos personales. ¿Es esta una buena solución para proteger la propiedad intelectual? Este es el tema que trata Adrián Díaz en el siguiente reportaje. La propiedad intelectual es un derecho patrimonial de carácter exclusivo que otorga el gobierno de cada país por un tiempo determinado para usar o explotar en forma industrial o comercial invenciones o innovaciones. Estos derechos se dividen en varios segmentos, de los cuales destacan las patentes, las cuales protegen la innovación tecnológica e industrial y los derechos de autor. La tecnología está en todos lados, y si no hubiera patentes, esa tecnología no habría tenido ningún valor y por lo tanto no habría habido interés en que se utilice en procesos productivos y por lo tanto en que llegue a nuestros días, al día a día. Es lo que nos hace vivir en un mundo mucho más cómodo y lo que nos hace vivir en un mundo mucho más seguro y mucho más sano. Bajo el rubro de propiedad intelectual comprende varios componentes. Por una parte está lo que se conoce como los derechos de autor, que están orientados a proteger al autor y a su obra. Se protege la exteriorización de esa obra que se plasma en un soporte material, es decir, en un lienzo, en un libro, en una fibra óptica, en un programa de cómputo. Con el fin de proteger las creaciones, tanto industriales como intelectuales, se han firmado diversos tratados internacionales como el Acuerdo de Cooperación en materia de patentes, que facilita a empresas o inventores mexicanos la obtención de licencias a nivel mundial. Destacan también el Arreglo de Niza de 1957, que facilitó a los países participantes la clasificación de productos, servicios y marcas, así como el Tratado de La Haya, que actualmente otorga protección a diseños industriales, y la Convención de Roma, que protege a intérpretes y artistas. A pesar de que México tiene participación activa en estos convenios, nuestro país enfrenta severos problemas para resguardar la propiedad intelectual. Cuando hablamos de piratería, estamos hablando de daños a las empresas, por lo tanto a las fuentes de empleo. Es competencia desleal contra el comercio establecido. La piratería está asociada a otros delitos,
como contrabando, evasión de pago de impuestos. Es un tema que implica lavado de dinero en algunas ocasiones, porque las organizaciones que se dedican a esto pues también lavan dinero. Una buena parte de las violaciones que se registran tienen su origen en el extranjero, debido a que hasta el día de hoy la autoridad aduanera no cuenta con suficientes facultades para fiscalizar bienes que infringen algún derecho de marca, patente o derecho de autor. Existen algunos esfuerzos, inclusive hay por ahí una iniciativa para dotarle más facultades a la autoridad aduanera para fiscalizar, de manera de que si llega un embarque con mercancía por la que se presume que está incumpliendo algún derecho marcario o alguna patente o un derecho de autor, que no se tenga que agotar el procedimiento tal y como se sigue el día de hoy, en donde se tenga que dar parte al Ministerio Público, ya que la autoridad aduanera no puede actuar por su propia cuenta. En la continua lucha contra la piratería, el pasado mes de diciembre el Senado otorgó facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para realizar visitas de inspección con previa identificación y oficio en días y horarios hábiles en lugares donde se tenga la sospecha de que se fabrican o expenden productos pirata. Los trabajadores del INPI, de acuerdo a la minuta aprobada, también podrán filmar, fotografiar y presentar pruebas en contra de quienes cometan ese delito. Además, se elevaron las sanciones, que ahora podrían ser de hasta 2.480.000 pesos. Sin embargo, otro gran reto para salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual es la aplicación de la ley, pues a pesar de que en México se cuenta con un marco jurídico adecuado, los litigios se pueden demorar entre 8 y 10 años, dependiendo de la demanda y el tipo de derecho que se violó. Hay que asesorar muy bien a la persona, que tenga muy claro a lo que se va a enfrentar en tiempo, en recursos económicos y desgastes. Porque mientras el litigio camine, es factible que la mercancía que le está afectando sus derechos esté en el mercado. Otro tema que se suma a la lista de problemas legales es la violación a los derechos de autor, que todos los días se registra a través de Internet. Tal vez el problema actual en temas de música y de obras literarias es encontrar nuevos medios de comercialización, nuevos sistemas de protección, nuevos sistemas de generación de valor sobre esas obras. Nosotros hemos experimentado de primera mano el fenómeno de iTunes o el fenómeno de los ebooks. Definitivamente eso empieza a romper con el sistema tradicional de comercialización de bienes y servicios. Esta falta de soluciones explica la pobre producción de patentes y registro de obras que hay en el país. Tan solo en 2010, de las 13.000 solicitudes de patentes que recibió el INPI, solo 700 fueron de inventores o investigadores nacionales. El resto fueron hechas por empresas norteamericanas. Es urgente apoyar económicamente más proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que estén acompañados de planes concretos de comercialización, para que al final esas tecnologías nuevas se transformen en empresas generadoras de empleo y riqueza. La violación de la propiedad intelectual abre círculos viciosos que llevan a reducir el gasto en investigación y desarrollo, descuidar estándares de calidad, importar tecnología y finalmente perder miles de empleos. Hay experiencias exitosas de registro de patentes y denominaciones de origen que impulsaron fuertes industrias como la del tequila, una bebida que hoy se exporta a más de 100 países y es fuente de ingreso para más de 50,000 familias. Ahora, las leyes y las sanciones contra la piratería se endurecen al permitir que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial investigue presuntas violaciones cuando antes se requería de un proceso judicial. El instituto podrá indagar, filmar, fotografiar y presentar pruebas, incluso cuando se nieguen a su revisión, lo que en la práctica supondría presumir su culpabilidad. Uno de los mayores retos de esta ley será combatir la piratería en medios como Internet, sin comprometer el acceso a la información, al conocimiento y al libre flujo de datos en la red, como se ha denunciado, por ejemplo, en Estados Unidos, con iniciativas similares a esta. La protección de la propiedad intelectual cada vez cobra mayor fuerza. ¿Cuál es el impacto que tiene la piratería sobre el desarrollo de la economía?
Es un impacto muy fuerte, pero realmente lo más importante aquí es lo que nos afecta a ti, a mí, a todos los mexicanos en general. El consumo de la piratería afecta a la generación de empleos. Las empresas que son productoras de contenidos, productoras de propiedad intelectual, cada vez se tienen que reducir más y por lo tanto, obviamente están generando menos empleos. Y otro tema muy importante es el tema de la recaudación fiscal. Están pagando menos impuestos porque están produciendo menos. Ahora, el tema ya ha llegado al Senado, se aprobaron recientemente reformas que dan, por ejemplo, al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial nuevas facultades para investigar y para sancionar a empresas que violen la propiedad intelectual. Efectivamente, el Estado está tomando las medidas correspondientes para poder fortalecer al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, darle un brazo jurídico más fuerte, y las reformas que se acaban de aprobar son precisamente en el sentido de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueda acudir a las empresas a investigar, y en caso de que éstas le nieguen el acceso al personal que va a investigar si hay violación a los derechos de propiedad intelectual, se tengan por ciertos los hechos, es decir, se tenga por cierto de que están violando los derechos de propiedad intelectual. Es una medida polémica porque podría afectar o conculcar, digamos, la presunción de inocencia. En el momento que van a la empresa y la empresa no permite la investigación, se presume culpable. Sí, desde luego es una medida polémica. Es un brazo que se le otorga al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero también es una manera de hacer valer los derechos de propiedad intelectual. Se están buscando diferentes medidas, entre otras esta reforma recientemente aprobó también el incremento de las multas a los presuntos violadores. Las multas se duplican y pueden llegar hasta 40,000 días de salario mínimo, que equivale a 2,400,000 pesos aproximadamente. Otro punto polémico es Internet. Muchas de las violaciones a la propiedad intelectual se dan en la red, pero al mismo tiempo entrar a vigilar, a supervisar, crea también polémicas por el acceso a la información y sobre todo la protección de datos personales. ¿Cómo entrarle a ese mundo? Y se han buscado muchas maneras también. La utilización de obras en Internet ya es algo común. Creo que uno de los temas, desde luego, más importantes será entrarle al tema de la educación, de que se vea que los derechos de propiedad intelectual pues son valiosos y, como lo mencionas anteriormente, están generando fuentes de trabajo, fuentes de empleo, impuestos y demás. Pero el tema de entrarle al mundo del Internet, pues se están buscando diferentes maneras. Ahorita hay una reforma que se está planteando, está estudiándose en el Senado de la República, para que las obras se analice con claridad cuáles son las excepciones que puede tener la gente al utilizar las obras en el mundo digital. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo identificar? Pues la idea que se está haciendo es identificar las direcciones IP de los usuarios de obras, es decir, los que más se identifica quién está haciendo uso de obras ilegales vía sus direcciones IP. Creo que va a ser muy difícil. Todos aquellos que conocen el mundo de Internet, digo, los llamados hackers, saben que eso es muy fácil de darle la vuelta. Creo que insisto, que el tema es por el lado de la educación. Recientemente tuve conocimiento que se incorporó el tema de la propiedad intelectual en los libros de texto gratuito que edita la SEP. El tema de derechos de autor. Creo que es una muy buena entrada para que todos los niños desde temprana edad empiecen a conocer que este es un derecho que realmente importa, genera fuentes de trabajo y desde luego un tema también muy importante, nos evita la fuga de cerebros. La gente que sepa que su propiedad intelectual se le va a hacer valer y respetar en México y no se van a ir a otros países donde sí les cumplen, ¿no? Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que puede escribirnos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.